¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a Mi Tiempo con Dios. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, recordaremos la semana pasada leímos Primera de Samuel, capítulo 1. Ustedes se recordarán que vimos la angustiosa oración de Ana por un hijo y cómo Dios escuchó esa oración y la concedió. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el capítulo 2 de Primera de Samuel. ¿Ok? Del versículo 1 al versículo 10 viene un cántico de Ana como oración y agradecimiento a Dios. Es un canto de alabanza a Dios como agradecimiento por haber escuchado su oración y por haberle dado ese hijo tan anhelado. Eso no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero me gustaría que tú lo leyeras en casa porque es un cántico muy, muy hermoso. Bueno, entonces vamos a leer a partir del versículo 11 hasta el final de forma salteada para que alcance bien el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, dice así el versículo 11. Elcaná volvió a Ramá y el niño quedó al servicio de Yahvé bajo la responsabilidad del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos pillos que no se preocupaban de Yahvé ni de comportarse como sacerdotes frente al pueblo. Permíteme hacerte aquí un paréntesis. Entendamos que estamos leyendo el Antiguo Testamento. ¿Esto qué quiere decir? Que los sacerdotes del Antiguo Testamento no tienen nada que ver con los actuales. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, se eligió entre las 12 tribus de Israel, las 12 familias de Israel, se eligió una. Esta familia es la tribu de los levitas. Entonces, todos los levitas eran sacerdotes. ¿Eso qué quiere decir? Los bisabuelos, los abuelos, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, toda la generación eran sacerdotes, ¿ok? Entonces, por eso es que Elí tenía 2 hijos y ellos también eran sacerdotes, pero estos hijos no respetaban las ofrendas de Yahvé. Ellos se aprovechaban de su autoridad o de su, digamos, puesto como sacerdotes para tomar parte de las ofrendas y consumirlas. Entonces, esto no agradaba a Dios. Déjenme, les sigo leyendo. Vamos a leer en el versículo 15, más o menos por la mitad, están hablando los sirvientes de los sacerdotes. Dice así: dame de la carne para asársela a su gusto al sacerdote, ya que no aceptará carne cocida, sino solamente cruda. ¿Te fijas? Qué irreverencia, qué falta de respeto. Y después dice: el pecado de estos jóvenes era pues muy grande a los ojos de Yahvé, ya que trataban sin respeto a las ofrendas de Yahvé. Mientras tanto, el niño Samuel servía a Yahvé. Su madre venía a verlo cada año cuando subía con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. Yahvé permitió que Ana tuviese 3 hijos más y 2 hijas. Ok, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y vamos caminando por sus caminos, Dios bendice, pero cuando no, pues también hay como una sanción. Vamos a continuar. En el versículo 22 dice: Elí era ya muy anciano y supo todo lo que sus hijos hacían con la gente del pueblo, cómo dormían con las mujeres que velaban ante la tienda de las citas. Y les dijo: ¿por qué hacen ustedes todas estas cosas? Pero ellos no hicieron caso a lo que les decía su padre. Ellos eran irreverentes, eran irrespetuosos, ni siquiera respetaban la autoridad de su padre. Entonces, un día llegó un hombre de Dios y vino con un mensaje a Elí. Así dice Yahvé: me di a conocer a la familia de Aarón, tu padre, y escogí a tu familia entre todas las tribus de Israel para que fuesen sacerdotes. ¿Por qué este desprecio a mis sacrificios que yo mandé se ofrecieran en mi casa? ¿Por qué te has preocupado más de tus hijos que de mí, dejándolos que engordaran con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? Mira que vienen días en que te derribaré a ti y a toda tu familia. Te servirá de señal lo que va a pasar con tus 2 hijos, Hofni y Finjas, que eran los hijos que que no estaban respetando las ofrendas de Dios. En el mismo día morirán los 2.
yo me elegiré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. ¡Wow! ¡Qué palabras más fuertes! O sea, a mí no me gustaría para nada sentir esa reprimenda de parte de Dios. Obviamente, él tenía que poner un alto y se lo puso desde Elí. ¿Por qué? Porque él como su padre debía de haber puesto un hasta aquí a sus hijos. Sin embargo, él dejaba que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran y no le daba el primer lugar a Dios. Ahora, quizás tú te puedas preguntar, bueno, ¿y esto a mí qué? O sea, ¿qué me dice o qué tiene que ver conmigo? Porque yo no soy sacerdote, ni trabajo en la iglesia, ni tengo un ministerio, ni nada por el estilo. Ok, te voy a decir qué fue lo que habló a mi vida y espero que también hable a la tuya. Quizás te puedas preguntar, o bueno, yo me pregunto, ¿cuántas personas, cuántas familias ponemos a Dios como en el centro de nuestra familia, de nuestra vida? ¿O cuántas personas ponemos a Dios en el centro de nuestra vida? Fíjate, en el versículo, en Mateo 6:33, esto ya es en el Nuevo Testamento. En el versículo 33 de Mateo 6, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás se será añadido. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Dios quiere que primero lo busquemos a Él y después todo lo demás se añadirá. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto Dios o por qué puso este versículo dentro de la Biblia? Porque Él sabía perfectamente que muchas personas podíamos decir, es que sabes que yo no tengo tiempo de leer la Biblia, de conocer su palabra, no tengo tiempo de orar en las mañanas, no tengo tiempo de ir a la iglesia, etcétera. ¿Por qué? Por mi trabajo, por mis actividades, mis ocupaciones, etc. Entonces Dios te dice, primero busca mi reino, búscame a mí. Y si así lo haces, si lo haces de corazón, te aseguro que todo lo demás te lo voy a dar. Entonces, ese es el punto. Nosotros quizás ponemos primero nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros papás, hermanos, amigos, etc. Y después ya por allá ponemos a Dios, ¿no? Entonces, esto es algo para reconsiderar. Hay que ver primeramente a Dios y ponerle el primer lugar. Y ya después todo lo demás se va a añadir. Ahora, también lo que yo pensé fue en Mateo 7:21. También está en el Nuevo Testamento. Este versículo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, también es un versículo un poco fuerte, porque pues yo puedo ir por la vida pensando que pues soy buena persona. Yo no robo, no mato, no hago pecados así muy grandes. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos de que no hay pecado chiquito, que para Dios todos son pecados? Bueno, quizás nosotros podamos ir por la vida pensando que somos buenas personas. Yo creía que era buena persona porque me dedicaba a mi familia y a mi trabajo y no hacía nada malo, ¿ok? Pero este versículo habla de que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es un versículo para pensar, para analizar, para reflexionar. Yo entraré al reino de los cielos, yo seré aquella persona que vaya y toque la puerta o me presente ya en el día de mi muerte, me presente ante Dios y me diga, tú no vas a entrar, yo a ti no te conozco. Está fuerte, ¿no? Y fíjate lo que dice el versículo en Romanos 3:10, del 10 al 11 dice, como dice la Escritura, nadie es bueno, ni siquiera uno. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. Entonces, yo me consideraba buena persona, porque daba mis limosnas, porque si veía a alguna persona en necesidad la apoyaba, etc. Pero aquí este versículo en Romanos 3, del 10 al 11, habla de que no hay ni una sola persona. ¿Y sabes por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en el fondo de mi corazón y sabe perfectamente que hay maldad. Aunque yo no sea una persona perversa, aunque no sea una persona, un asesino, un asaltabancos o etcétera, sabe que hay envidia,
que hay, a lo mejor en ocasiones hay ira, me enojo mucho, o probablemente, ya dije envidia, ¿verdad? Chismes, en fin. Entonces, por esa razón es que Dios te dice, no te creas la santa palomita, tú sí tienes pecado, porque examina tu corazón y vas a encontrar que hay esas pequeñas maldades. Ahora yo te voy a decir, quizás pecado se oye así como muy religioso y todo, ¿no? Llamémosle como queramos, no importa. El caso es de que hay maldad, hay cosas que no agradan a Dios, y esas son las cosas que debemos nosotros ir quitando e ir puliendo. ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios, como Ana lo hizo. Ella hizo su voluntad y Dios le concedió, no nada más al hijo de su oración que fue a presentar al templo, sino le dio 3 hijos varones más y 2 niñas. Eso quiere decir que te da más de lo que tú puedas pedir, de lo que tú puedas soñar, siempre y cuando tú estés en la presencia de Dios, ¿ok? Y ahora otro punto muy importante. Muchas veces nosotros vivimos así como en 2 esferas. Ponemos a Dios y la iglesia y los rezos y todo por acá. Ajá. Y mi vida, mi trabajo, mis amigos, mis diversiones, mis anhelos, mis sueños en otra esfera. Dios lo que quiere es que unamos estas 2 esferas y se conviertan en una sola. No debemos sacar a Dios de nuestra vida. Al contrario, debemos ponerlo en el centro de nuestra vida para que haya bendición. Y algo muy importante, preguntarte, ¿qué puede ser lo que tú estás haciendo el día de hoy que pueda estar desagradando a Dios o no agradando? Por ejemplo, los chistes que cuentas o que escuchas, las conversaciones, las películas que ves. Tú imagínate que está Jesús sentado junto a ti. Tú podrías escuchar todos esos chistes o ver esas películas o hablar de personas, de la forma en la que hablas, estando Jesús junto a ti. ¿Qué sentiría o qué pensaría Él de todo eso que tú estás permitiéndote oír? Bueno, esto es lo que Dios me habló a mí en este versículo, en este capítulo 2 de Primera de Samuel. Espero que también haya hablado a tu corazón y que puedas reflexionar sobre este capítulo, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos la próxima semana. No dejes de conectarte y pues solamente te digo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Chao.